Damos gracias a Dios porque nuestro Dios es el Dios de milagros. Y esta mañana quiero comenzar recordándoles que si hoy estamos acá es por un milagro de Dios. El hecho de que hayamos despertado, que nos hayamos levantado, de que hayamos visto nuestros ojos, el hecho de que respiramos, el hecho de que estamos aquí es por un milagro de Dios, por el milagro de la vida. Hoy estamos aquí por la gracia de Dios, por el milagro de la vida. El domingo, hace varios domingos, hablaba acerca de la perspectiva y le decía que había dos maneras de ver la vida. Una, desde la perspectiva humana, vimos que es un fracaso. Hacer las cosas a nuestra manera lo que lleva a un fracaso. Al hombre le parece que su camino es derecho, pero su fin es camino de muerte. Y hablamos que está la perspectiva de Dios. Y yo animaba, le exhortaba, según el consejo de la Biblia, el consejo de la palabra de Dios quiere, que nosotros vivamos según su perspectiva, con nosotros puestos en el eterno, en el cielo. Y hablamos del testimonio de Esteban, un varón lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría, a que Dios usó con poder. Este hombre vivió y murió con una perspectiva eterna, con los ojos puestos en el cielo, en Jesucristo. Y les animaba como iglesia a vivir la vida con los ojos puestos en el cielo, en Cristo. No en las cosas de este mundo que pasan. El mundo pasa en su deseo, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Vi un mensaje, una frase de Albert Einstein que tenía que ver con el mensaje que hablaba acerca de la perspectiva. Y esta frase se la atribuye a Albert Einstein. Aprenden. La frase dice así: hay dos maneras de vivir la vida. Una, creyendo que nada es un milagro, o creyendo que todo es un milagro. Hoy estamos aquí porque creemos que todo es un milagro, porque creemos en el Dios de los milagros. Romanos 11:36 dice: porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Todas las cosas son originadas por Dios, creadas por Dios, son sustentadas en Dios. Nuestra vida está en las manos de Dios. Yo quiero comenzar orando, poniendo este tiempo en las manos de Dios y dándole gracias por el milagro de la vida, por los regalos que nos da diario. Vamos a orar. Señor, gracias porque hoy podemos estar acá, porque podemos ver, podemos respirar, podemos hablar, podemos caminar, Señor. Señor, gracias por traernos a tu casa, el mejor lugar donde podemos estar en tu casa, Señor. Señor, gracias por la vida que tú nos has dado. Sobre todo, Señor, por el gran regalo, el gran milagro de la salvación, Señor. Por la nueva vida que tú nos has dado en Cristo. Señor, esta mañana te bendecimos, te alabamos, te damos gracias por ser quien eres. Porque solo tú eres digno de recibir toda la gloria, la honra y el poder, Señor. Porque tú creaste todas las cosas por tu voluntad existen y permanecen, Señor. Te bendecimos y te alabamos esta mañana, Señor. En el nombre de Cristo oramos. Amén. El tema de hoy es viviendo un milagro. Jehová es el Dios de los milagros. Yahvé, el Dios de los milagros. El Dios imposible, el Dios todopoderoso, el Shaddai. Hoy vamos a estar hablando acerca de Jehová, ese Dios de milagro. Y quiero comenzar ahí. Milagro, ¿qué es un milagro? Un milagro es todo suceso extraordinario o maravilloso que ni la razón ni las leyes de la naturaleza pueden explicar, y que se le atribuyen a la providencia divina. Es algo extraordinario, maravilloso, que la razón, ni la ciencia, ni la naturaleza, nadie puede explicar. Por tanto, se le atribuye a una naturaleza divina. El primer milagro que vemos en la Biblia, en la palabra de Dios, que ahorita hablaba la hermana que estaba ministrando, es la creación de Dios. Al principio de la Biblia, en Génesis, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Si el primer milagro que vemos es el milagro de la creación del universo. Dios creó de la nada. Él no usó una materia prima para crear, Él creó de la nada. Es un milagro. Los cielos, la tierra, las estrellas, el universo, todo fue creado por Dios. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Todas las cosas en eso existen.
el milagro de la creación del universo. ¿Cuán grande es el universo? La semana pasada orábamos por Alemania, un país hermoso, pero que tiene mucha necesidad espiritual. Hoy oramos por Haití, un país triste, angustiado, pero que tiene tremenda necesidad también espiritual. La creación es grandiosa, es maravillosa, es grande, es extensa. El universo, las estrellas, el sol, la luna, todo eso fue creado por Dios. Hay tantas maravillas y hechos extraordinarios que no tienen explicación. El ser humano nos va a dar una explicación para opacar el milagro de Dios, porque si no existen los milagros, Dios no existe. La fe cristiana está basada en los milagros, es un Dios de milagros. La resurrección de Cristo es un milagro. La Biblia dice que nosotros seremos resucitados, milagro. El milagro de la nueva vida, el milagro de la providencia de Dios, del sustento de Dios, Dios, todas las cosas que vemos. Si negamos los milagros, estamos negando a Dios. Hoy vamos a ver algunos de los milagros de Dios con su pueblo. Tenemos a Abraham, ahí el patriarca, el padre de la fe, el padre de la nación de Israel. Recuerden el milagro que Dios hizo en su vida. La Biblia dice que su esposa era estéril, no podía tener hijos. Dios esperó a que tuviera 90 años. Era estéril y anciano. Ya había pasado, dice la Biblia, la costumbre de las mujeres. ¿Sí? De todas las maneras, era imposible. Era estéril, pero más imposible con 90 años. La Biblia dice que Dios hizo un milagro en la vida de Abraham. ¿Cuál fue? Dios le concedió a Sara con 90 años un hijo, Isaac, el hijo de la promesa. Dios hizo un milagro. Milagro de la vida, milagro de la concepción. Concepción es un milagro de Dios. Quizás hay alguno acá que ha experimentado esa clase de milagro. ¿Alguien acá que ha tenido esa experiencia? Amén. Tenemos a damas testificando de los milagros que Dios ha hecho en su vida. Silvia Lucy. Conocemos a alguien que ha experimentado este milagro en su vida. Hay alguien en este lugar ahora, esta mañana, que está orando, que está luchando porque quizás como Sara no puede tener hijos. Hay alguien acá en este lugar, no quiero que levante la mano, quizás algo personal, quizás algo íntimo, algo familiar. Quizás hay alguien acá y está orando porque no puede tener hijos. Dios es Dios del milagro. Dios tiene su propósito, su voluntad. No te quiero decepcionar, no quiero decirte que Dios te va a sanar, que Dios te va a dar un hijo. Pero si hay alguien que pueda hacerlo, es Dios. Porque Él es el Dios del milagro, Él es el Dios imposible. Si alguien puede ayudarte en tu necesidad, en tu imposible, es Dios. Porque Dios es un Dios del milagro. Y si lo hizo en el pasado, lo hace ahora. Porque el mismo Dios de ayer es el mismo Dios de hoy. Y vemos ahí también cuando esta nación creció, pasaron los años, Israel estaba en Egipto. Dice la Biblia que entró un faraón al gobierno que no conocía a José, que no conocía a esta familia, no conocía a la nación de Israel. Y dice que la esclavizó. Fue cruel con esta nación, con el pueblo de Dios. Y la Biblia dice que Dios empezó a manifestarse, obrando con milagros. Este pueblo no le conocía. Recuerden que cuando Dios se le apareció a Moisés en la zarza ardiendo, Dios hizo un milagro. Había un árbol que estaba ardiendo y no se consumía. El pueblo de Israel no conocía a Dios. Moisés le dijo, bueno, ¿de parte de quién voy? ¿Quién le dijo que tú eres? Y Jehová le dice, Jehová, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, es el que va a pelear por ellos. Y vemos ahí Dios obrando el milagro de la liberación, el milagro de la sanidad espiritual, Dios rescatando a su pueblo, Dios peleando por su pueblo. Y vemos las 10 plagas, una detrás de la otra. Pero antes de cada plaga, Dios le decía a Faraón, Faraón, suelta a mi pueblo para que me adore. Suelta a mi pueblo para que me adore. 10 veces Faraón estuvo endurecido, pero Dios hizo un milagro. Finalmente el pueblo de Dios fue liberado. Quiero decirte algo esta mañana antes de continuar. La Biblia dice que Dios peleará por nosotros. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. La batalla es del Señor, tuya es la batalla, tuya es la victoria. Jehová peleará por ti. Deja que Él pelee. Él pelea mejor que tú. Deja que Él pelee. Si yo quisiera darte un consejo esta mañana, deja que Dios pelee. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Es como aquel que tiene un hermano mayor
Y el hermano menor está en problemas y el hermano mayor le dice, tranquilo que yo me encargo. Y cuando vienen por el hermano menor, el hermano mayor dice, ¿qué pasó? No ha pasado nada, no ha pasado nada, no ha pasado nada. Dios nos está diciendo, tranquilo, la batalla es mía. Jehová peleará con vosotros. Damos gracias por la vida de Iván. Jehová peleará con vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Dios peleó por su pueblo, Dios rescató a su pueblo, Dios lo sacó con señales, con milagros. Dios movió cielo y tierra, hizo todo lo que tenía que hacer para sacar a su pueblo, para liberar a su pueblo. Suelta a mi pueblo. Después vemos a Israel frente al mar rojo, otro obstáculo, otra crisis. Pero ¿qué hizo Dios? El Dios de milagros abrió el mar en dos. Quizás nosotros estamos en una situación de estrecho. Quizás estamos entre el mar, todas las puertas están cerradas. Estamos pasando por una situación quizás difícil de economía, no sé la situación que pudiéramos estar pasando, pero nos vemos bien apretadas. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hacemos? Todo está cerrado, todas las puertas están cerradas. Dios nos dio un milagro. Dios abrió el mar en dos. La fe cristiana está basada en un Dios de milagro. Si Dios no hace milagro, es vana nuestra fe. Los científicos, los incrédulos dan muchas explicaciones, que si el mar, que si coincidió con una mareada, que si marea baja y el pueblo pasó en seco. Hay muchas teorías, hay documentales, hay películas ridiculizando, películas minimizando que eso haya sido un milagro. Hay películas minimizando los milagros de Dios. Son milagros. Dios abrió el mar, entonces 2 columnas de agua se separaron y el pueblo pasó en seco. Y cuando venía el faraón con un ejército, ¿qué pasó? El mar se cerró. Dios es el que abre puertas. Vemos también ahí Israel en el desierto. Cuando pasan el mar rojo se encuentran con otra dificultad, el desierto. El desierto es un lugar inhóspito. Es un lugar en el día, es un lugar donde hay un sol abrasador, donde hay mucho calor. Pero por la noche es un lugar de oscuridad y de frío. ¿Qué hizo Dios? En el día, en el sol abrasador, Dios puso una nube que le daba sombra, una carpa. Dios extendió una carpa sobre su pueblo que le daba sombra. Tremendo milagro. Por la noche, ¿qué hizo Dios? Otro milagro. Dice que en el frío, en la oscuridad, Dios levantó una columna de fuego para darle calor a su pueblo, para darle luz en la oscuridad, en el desierto. Dios se proyectó con su pueblo. El Dios de milagro, el Dios de imposible. Qué bueno saber que en los momentos difíciles, en los momentos de desierto que estemos pasando, Dios siempre va a estar ahí. Dios no nos ha prometido que no vamos a pasar por el desierto. Vamos a pasar por desiertos. Pero la promesa de Dios es que siempre va a estar con nosotros. Dios siempre nos va a estar acompañando. Ya sea a través de una sombra, una nube dándonos protección, guiándonos, ya sea a través de una columna de fuego en medio del frío, Dios nos da calor, Dios nos abriga. Y me recuerdo el Salmo 91, dice la palabra: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. En medio del desierto, ¿cuál fue tu nube? ¿Cuál fue tu columna de fuego? A veces esa nube pasa desapercibida. La Biblia dice que Dios mantuvo esa sombra, que Dios mantuvo esa columna de fuego durante los 40 años que Israel estuvo en el desierto. Cuando pasaron los años, Israel veía como algo normal la sombra. Y vemos a tantas cosas en nuestra vida que Dios está haciendo, quizás como una sombra que no nos damos cuenta, como una columna de fuego que nos está dando calor, que nos está guiando, que nos está dando luz en la oscuridad. Pero es algo tan normal, tan natural que no nos damos cuenta y no agradecemos a Dios y nos quejamos. Nuestra vida es un milagro de Dios. Vivimos un milagro. En el desierto no hay nada que comer, no hay vegetación, no hay agua, no hay nada. Pero cuando leemos la historia, la palabra de Dios, Israel tuvo abundancia de agua, torrentes de agua. En el desierto Dios levantó mucha agua, Dios hizo salir agua de la peña. En el desierto Dios da agua con abundancia. En el desierto Dios da alimento con abundancia. Dice que comían pan de reyes todos los días durante 40 años, 365 días por 40.
una pila de días, 120.000 días, no sé, algo así, 130.000, muchos días. Dios es fiel con su pueblo, Dios es fiel. En el desierto Dios dio con abundancia. ¿Quiénes recuerdan el año 2021? Un desierto, un tiempo de difícil, un tiempo de enfermedad, un tiempo de la COVID. Un año donde todos estuvimos por un desierto. Un año donde no podíamos salir, donde estaba recordando, había personas que eran hospitalizadas y te aislaban de tu familia no te podía ver. Y podían ser 3 semanas, podían ser un mes, y personas que estuvieron meses aislados, sin tener contacto con su familia. El tiempo de mucho temor, de mucha angustia. ¿Qué será? ¿Qué será? Bueno, en ese tiempo, no quisiéramos que eso hubiera pasado, pero pasó. Y que a veces quisiéramos no acordarnos de esas cosas, de esos momentos difíciles, de esos desiertos por los cuales hemos pasado. Nuestra mente como que levanta una defensa. Esos momentos duros no queremos recordarlos, porque fueron duros. Pero yo creo que te invito a ir a ese tiempo. Yo sé que en ese tiempo Dios estaba también manifestándose. En ese tiempo, Dios también envió su nube, Dios también envió su columna de fuego. En ese tiempo difícil, donde no sabíamos qué iba a hacer, había una expectativa, un suspenso tremendo. Era una película de suspenso, tremendo suspenso. No sabíamos qué iba a terminar la cosa. Y cuando había mejoría, aparecía otra variante y otra cepa del Señor. Pero Dios fue fiel en el desierto. Dios fue fiel. Hoy estamos aquí porque Dios nos guardó. Por la fidelidad de Dios, otras personas no están acá. Dios tiene un propósito, Dios es soberano. Dios es Dios de milagro, pero no podemos reclamar el milagro de Dios porque Él actúa cuando Él quiere. Pero sí, si hay alguien que puede ayudarnos, es Dios, y lo ha hecho y lo hace. Es posible que pasemos por el desierto, pero en el desierto Él está con nosotros. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, dice, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Dios nos anima, no nos faltó su palabra, su provisión. En ese tiempo, mi esposa, hablábamos de un tiempo de escasez, un tiempo donde no podíamos salir a buscar medicamentos, alimentos, ni medicamentos, ni nada. Un tiempo donde estábamos encerrados. Damos gracias porque nuestro alimento era una provisión abundante, es decir, no tenía explicación. Y comimos en ese tiempo mucha carne, era roja. En otro tiempo, mejores tiempos, no habíamos comido carne de la roja. Eso es una bobería, pero son detalles que a veces pasamos desapercibidos. Porque Dios no nos ha prometido librarnos del desierto, Dios no nos ha prometido librarnos de las tormentas, de las dificultades, de la enfermedad. Dios nos ha prometido que si pasas por el fuego, Él va a estar contigo. Si por las aguas, Él va a estar ahí contigo. Por el desierto, Él va a estar contigo. Su presencia siempre está delante de ti. Dios siempre estará contigo. No temas, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Dios siempre está con nosotros. Y ese año fue el año de la cosecha de arroz, que lo he dicho ya 500 veces. Ahora estamos orando por una latita de arroz. Teníamos 70 sacos de arroz, que para gloria a Dios los regalamos. Tiempo de necesidad, y Dios nos permitió bendecir a la población, al pueblo de Victoria, donde Dios nos puso. Todo para honrar a Dios, para glorificar a Dios, para que abrir tanto arroz. Y ahora estamos orando por una latita de arroz, así son los tiempos. Pero en ese tiempo difícil, mi experiencia, mi testimonio fue ese. ¿Cuál fue tu testimonio? ¿Cuál es tu testimonio? Hermano, el mismo Dios de ayer es el mismo Dios de hoy. Dios ha hecho muchos milagros, pero ¿saben cuál es en estos tiempos el milagro más grande de todos? Yo quiero invitarles a buscar la palabra de Dios, el Evangelio de Juan, capítulo 3. Hoy vamos a estar viendo dos historias. Primera, en el Evangelio de Juan, capítulo 3, la conversación de Jesús con Nicodemo. Y después vamos a estar en el Evangelio de Marcos, capítulo 5, el encuentro de Jesús con el Gadareno. Y les invito a leer ahí la palabra de Dios. Juan 3, del 1 al 12 dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que ha venido Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si Dios no está con él. Respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo
no puede ver el reino de Dios. Nicodemo, maestro, sabio, le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido de Dios, del Espíritu. No hay explicación. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Y respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que de lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibimos nuestro testimonio. Si os he dicho cosas carnales y no creéis, ¿cómo creeréis las celestiales? Nicodemo no creía lo que Jesús le estaba diciendo, porque lo que Jesús le estaba diciendo es una locura, es imposible. Jesús le dijo que para entrar en el reino de los cielos había que nacer de nuevo. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede ser eso? No puede ser. Siendo yo viejo, ¿cómo puedo volver a nacer? Lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Por un milagro. El mayor milagro de estos tiempos es el milagro del nuevo nacimiento, el milagro de la salvación. Tenemos otra historia en Marcos capítulo 5, del 1 al 20, dice: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, Jesús enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía darle ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Jesús le dominó. El Dios irresistible, el Dios imposible, el Dios de mil batallas, el Jehová de los ejércitos. ¿Quién le puede hacer frente? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes, en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Y cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz, dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: Jesús, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaron mucho que no los enviase fuera de aquella región. Y estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos apacentando. Y le rogaron todos los demonios diciendo: legión, porque eran 12,000 demonios que tenía este hombre. Una legión de demonios. Y los demonios le rogaron a Jesús que lo enviara a los cerdos. Y Jesús les dio permiso. Y saliendo ellos, aquellos espíritus inmundos entraron a los cerdos, los cuales como 2,000, y el hato se precipitó en el mar como un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Y vieron a Jesús, y ven al que había sido atormentado del demonio, y que había tenido la legión, sentado, vestido en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron lo que habían visto, cómo le había acontecido el que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle a Jesús que se fuera de los contornos. Al entrar en la barca, el que había estado en el endemoniado le rogaba que le dejase entrar en ella. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: escuchen, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido de ti misericordia. Cuán grandes cosas. El milagro más grande en estos tiempos es el milagro de la salvación, es el milagro de la nueva vida, es la transformación que solo Dios puede hacer en nuestras vidas. En una vida que está rota, una vida que está quebrantada, Dios es un Dios que conforma, un Dios que restaura, un Dios que edifica. El mayor milagro en estos tiempos es el milagro de la salvación. El mayor de los milagros es el milagro de la transformación. Y todas las conversiones son extraordinarias. Cada uno de nosotros tiene su experiencia, su testimonio. ¿Cuál es tu testimonio? ¿Cuál es nuestro testimonio? Los milagros tienen un propósito. Los milagros no son para asombrarnos, para dejarnos con la boca abierta.
Los milagros nos señalan a Jesús, para que confiemos en Jesús. En el Nuevo Testamento se usa una palabra para milagros, y es la palabra señales. Sobre todo en el Evangelio de Juan, la palabra, como usted ve, que Jesús comenzó haciendo señales ahí en la boda de Caná. Esto fue el inicio de las señales. La palabra señales también vemos en Juan, que Nicodemo se acercó a Jesús porque había visto las señales y reconoció que era de Jesús. Dice que nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Las señales significa que nos señalan a algo. Los milagros nos señalan a algo, nos señalan a Dios. El propósito de los milagros es llevarnos a Jesucristo, que confiemos en Cristo. Nicodemo enseguida fue a ver de qué era él. Esto que él estaba viendo, que no era normal, que no tenía explicación, que la ciencia ni la teología podía dar explicación a lo que estaba pasando. Era algo fuera de lo normal, algo sobrenatural. El poder de Dios estaba detrás de eso. Y Nicodemo se acerca a Jesús. Ese es el propósito de los milagros, que nos acerquemos a Jesús. El gadareno no quería separarse de Jesús. El que le cambió la vida, el que le dio vida, y una vida nueva. Pero Jesús le dijo: Dios tiene un propósito especial contigo. Después vamos a hablar acerca de eso. El propósito de los milagros no es que vayamos detrás de los milagros. Yo quiero aclarar con este tiempo, hay muchas personas que están levantando que hacen milagros. Tengamos cuidado, mi hermano, porque también hay un personaje que hace milagros. Dice la Biblia que hace milagros y señales engañosos. Milagros mentirosos, señales mentirosas. Satanás también tiene poder para hacer señales, para hacer maravillas, para hacer milagros. Y tengamos cuidado, mi hermano, que estamos siguiendo. Dios tiene poder para hacer milagros. Pero tengamos cuidado que hay personas que están haciendo milagros para exaltarse a sí mismos, buscando la gloria, no sé qué gloria. Tengamos cuidado, la Biblia dice que muchos me dirán: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre esto, lo otro. Jesús dijo: apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Yo quiero alertarte de que hay muchas personas en este tiempo que pueden estar haciendo milagros, sanidades, obras prodigiosas, pero que Jesús nunca las ha conocido y no conocen. Así que tengamos cuidado. Para que Dios pueda hacer milagros, estamos hablando de Dios de milagros. Si no hay milagros, nuestra fe es nada. Nuestra fe está basada en los milagros. Es un Dios de milagros, un Dios de poder, Dios que actúa soberanamente. Dios no solamente nos creó, Dios nos creó y está activamente en la creación, en nuestras vidas, como una sombra que quizás no vemos. Pero Dios está ahí siempre manifestándose. Dios siempre está obrando. Aunque no lo podamos ver, Dios siempre está obrando. Porque Dios es Dios poderoso, el Dios es imposible, el Dios de milagros. Los milagros no es para que los sigamos. Los milagros nos señalan a Dios. Debemos seguir a Dios y no a los milagros. Los milagros están las personas que no creen aunque vean milagros. Y vemos los gadarenos que en lugar de quizás buscar de Dios, de asombrarse, de haber estado contentos por lo que Dios había hecho en este hombre, un hombre que tenía su vida destruida, que no era nadie, que nadie podía dominar. En lugar de querer eso que vieron, de experimentarlo, estas personas lo que le dijeron a Jesús que se fueran. Están los que son sanados, los que han visto milagros en su vida y no quieren saber de Dios. Usted conoce a algunas personas así, yo conozco a algunas personas así, que Dios haga milagros en su vida. Y lo más bonito es que ellos reconocen que fue Dios. No entiendo, es decir, no tiene razón, no me... Lo más lindo es que reconocen que fue Dios, por lo menos lo dicen de palabras, en su oración no lo conocen. No quieren saber de Dios de los milagros. El pueblo de Dios, el pueblo del que estamos hablando, el pueblo de Israel, un pueblo que Dios se manifestó como el Dios de milagros, el Dios de poder. ¿Quién tú eres? Yo soy el Eterno, Jehová, Yahvé, Elohim, el Dios eterno, el Diosísimo, el grandísimo, el grandioso, el Shaddai. En esos cuatro, el Shaddai, el Todopoderoso. ¿De parte de quién? Del Todopoderoso, ahí que está contigo. Y el pueblo vio las plagas, las señales, y vio cómo el mar se abrió en todo, y vio también cuando Dios hizo el milagro de las aguas que estaban en la marca, y Dios usó a Moisés ahí que lo lavara, y bueno, pudieron beber de esa agua, y tuvieron sed, y Dios sacó agua de la peña, y en el desierto, los 40 años, Dios les dio maná del cielo, el pan del cielo. Dice que el calzado de ellos no se desgastaba. Esos son los zapatos que no hacen falta ahora. Hay que preguntarle al Señor qué marca es. Yo creo que esa marca no es aquí. Es el milagro de Dios, el milagro de la provisión, del sustento.
el milagro de la fuerza, del ánimo, de la palabra oportuna, es el milagro de la vida, es el milagro de Dios guardándonos. Aunque no lo podamos ver, Dios está ahí obrando. Sin embargo, ¿qué hizo este pueblo? Ahí en Números 24, la Biblia dice que el pueblo empezó a lamentarse. El pueblo comenzó a quejarse de Dios, de Moisés. ¿Por qué no trajiste acá? ¿Y por qué este sufrimiento? Eso no era justo. Porque Israel estaba en el desierto y el desierto es un lugar difícil, es un lugar inhóspito, un lugar donde... Pero si somos sinceros, Israel no la tenía tan mal. Porque Israel en el desierto, por el día donde el sol estaba abrasador, Israel tenía una sombra. En la oscuridad, Israel tenía una luz, una columna de fuego. En el frío, Israel tenía calorcito. En la necesidad donde no hay alimento, Israel tenía todos los días pan del cielo y mucha carne, hasta saciarse. Hay personas que no creen, aunque recordemos en Lucas 16 la historia de Rico y Lázaro. El rico murió y mientras tuvo un tiempo no buscó de Dios, Lázaro sí. Y el rico le dijo a Abraham: Padre Abraham, ten misericordia de mí. Mis hermanos están en el mundo de los vivos, en el mundo de los vivos en la tierra. Manda que alguien haga un milagro, que Lázaro resucite, que pase algo extraordinario, haga un milagro para que ellos crean. Bueno, aunque vean, no van a creer. No se trata de ver, es la incredulidad, el pecado nos ciega, el pecado nos ciega. Y la Biblia dice que Dios envió serpientes como castigo. Dios se enojó con su pueblo y envió serpientes. Y las serpientes empezaron a morder, y las personas empezaron a enfermarse y a morir por causa de su queja, por causa de su incredulidad. Empezaron a morir en el desierto. Y el pueblo empezó a clamar y Moisés intercedió a Dios, le dijo a Dios que tuviera misericordia de su pueblo. Y Dios hizo un milagro de la sanidad. Dios le dijo a Moisés que levantara una serpiente de bronce. Todo aquel que mirara a esa serpiente iba a ser sanado, iba a ser curado. Dios hizo el milagro de la sanidad. Los que miraron eran sanados, tenían vida, el milagro de la vida. Ya no iban a morir, sino iban a tener vida, porque Dios es un Dios de milagro. Cuando Jesús está hablando con Nicodemo, Jesús cita esta historia en Juan 3:14. La serpiente de bronce representa a Jesucristo. Años después iba a ser crucificado, alzado en una cruz para morir por nuestros pecados. Él llevó nuestras enfermedades. Por su herida fuimos nosotros sanados. Jesús le dijo a Nicodemo: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Al igual que el pueblo de Dios en el desierto, a nosotros también nos hemos mordido la serpiente, el pecado. Estamos enfermos, el pecado nos mata. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús. Y Dios levantó a Jesús y lo alzó en una cruz para que tú, que mereces la muerte por causa de tu pecado, puedas mirar a Jesús y con fe ser sanado, tener esta nueva vida. Porque Jesús dijo: el que cree en Él tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ese es el mayor milagro que nosotros podemos experimentar en este tiempo. El milagro de la vida, el milagro de la salvación, el nuevo nacimiento. Dios es bueno, Dios es fiel, Dios sigue obrando. Y damos gracias a Dios que más que campañas de sanidad, de milagros que pudiéramos hacer, yo creo que la campaña más poderosa que podemos hacer en este tiempo es una campaña de evangelización. Para que las personas conozcan a Cristo, para que se conviertan de las tinieblas a la luz admirable, para que tengan esta nueva vida, porque ese es el mayor milagro que Dios quiere hacer en este tiempo, el milagro de la salvación. Porque para eso Cristo vino, para morir por nuestros pecados. Él fue justo, que murió por nosotros los injustos, para reconciliarnos con Dios. Dios nos hizo con un propósito especial, para pertenecer a Él para siempre. Romanos 11:36, repito: porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Fuimos creados para pertenecer a Dios, para amarle a Dios. Y los milagros nos señalan a Cristo, pero tenemos que confiar, porque los milagros nos salvan. Tenemos que confiar, obedecer, tenemos que creer. Y esta mañana quiero invitarles, si alguien acá nos está visitando y no ha tomado esta decisión de entregar su vida a Cristo, si alguien acá no ha experimentado ese milagro, sigue incrédulo, quizás ciego, no ve lo que Dios está haciendo en su vida,
Yo quiero invitarte esta mañana que no te vayas de aquí sin ser sanado, sin ser curado, sin esta nueva vida que Dios quiere darte. La Biblia dice que cree en Él tiene vida eterna. Si hay alguien aquí que nos está visitando y no ha tomado esta decisión de seguir a Cristo, yo quiero invitarte a que decidas por Cristo, que le entregues tu vida a Jesucristo y le digas: sálvame, Señor, salva mi vida, sáname. Yo creo que tú moriste por mí en la cruz, pero también creo que tú resucitaste, porque Jesús no quedó ahí, porque Dios hizo otro milagro. Jesús murió y resucitó para darnos vida y vida abundante. Si hoy tú nos estás visitando, quizás has venido varias veces y conoces el Evangelio, pero estás diciendo, quizás en otro tiempo, hoy es el tiempo aceptable, hoy es el día del milagro. Hoy tú puedes experimentar el milagro de la salvación. Si hoy esta mañana quieres decirle al Señor: yo te entrego mi vida, yo quisiera guiarte en una oración. Yo le pido a la iglesia que esté orando, por favor, en este tiempo. Estamos orando por aquellos que están acá y no han tomado esta decisión de seguir a Cristo, de entregarle su vida a Jesucristo. Yo quiero pedir a la iglesia que estemos orando. Y si no estás acá y no has tomado esta decisión, yo quiero guiarte en una oración. Quiero que tú repitas ahí en donde estás sentado, repitas dentro de ti, diciéndole a Dios: Señor, reconozco que sin ti no soy nada, que te necesito, te ruego que me salves. Quiero ser un hijo tuyo, sé mi Señor y mi Salvador. Yo creo que Jesucristo murió en la cruz por mis pecados. También creo que resucitó para darme vida y vida eterna. Yo creo, Señor. Creo que Cristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Creo que Cristo es el Señor y el Salvador. Y en ningún otro hay salvación, solo en Cristo. Hoy yo le entrego mi vida a Cristo. Recíbeme como tu Hijo. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Si alguien esta mañana ha hecho esta oración, no lo había hecho antes, no quiero que te pongas de pie, no te voy a pedir que te levantes acá, pero quisiéramos sinceramente orar por ti. Si alguien esta mañana tomó la decisión de aceptar a Cristo, de entregarle su vida a Cristo, de experimentar este regalo que Dios nos está dando gratuitamente, en un tiempo donde todo está súper caro, Dios nos está dando gratuitamente la vida eterna. Solo tienes que creer. Si alguien esta mañana hizo esta oración y no lo había hecho, yo quiero pedirle que levante la mano, porque quisiéramos orar por ella, por esa persona. Alguien acá esta mañana hizo esta oración diciéndole al Señor que le salve, que venga a su vida, que sea su Señor y Salvador. Alguien esta mañana ha hecho esta oración. Gloria a Dios, amén. Todos quizás hemos tomado esta decisión, la mejor decisión que hemos tomado en nuestra vida. Los milagros tienen un propósito. En segundo lugar, los milagros son un testimonio para la siguiente generación. Dios hace milagros para dejar un testimonio. Un testimonio es algo visible, algo que los otros pueden ver o escuchar acerca de lo poderoso y grandioso que es Dios. Nosotros somos un testimonio. Un testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. La creación es un milagro. La Biblia dice que la creación da testimonio de Dios. Salmo 19 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de su mano. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Los cielos te dan gloria a Dios. Nosotros hemos recibido el milagro de la vida eterna para dar testimonio. Dios nos está llamando a ser una generación que impacte a la siguiente generación. Dios nos está llamando a ser una generación que testifica a la siguiente generación, porque para eso son los milagros. Para que miremos a Jesús y nos acerquemos a Él. En segundo lugar, los milagros son un testimonio para la siguiente generación. ¿Quién es la siguiente generación? Nuestros hijos, nuestra familia, las personas en las que servimos, las personas con las que trabajamos, las personas en nuestro barrio, en nuestra comunidad, las generaciones que vienen. Quizás tus amigos en la universidad, tus amigos en el trabajo, ellos necesitan. Ellos pueden negar quizás la palabra de Dios, ellos pueden taparse los oídos cuando tú quieres decir quizás algo de la palabra de Dios, pero nadie puede negar lo que Dios ha hecho en tu vida. ¿Cuál es tu testimonio? Nadie puede negar lo que Dios ha hecho en tu vida. ¿Cuál es tu testimonio? ¿Cuáles fueron las palabras de Jesús el Gadareno? Ve a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Los milagros son para que demos testimonio de Dios. Si somos creyentes, si hemos experimentado el más grande de los milagros, es para que seamos un testimonio vivo de ese milagro, del Dios del milagro. Nuestra vida para glorificar a Dios, anunciar a Dios.
Glorificar a Dios es el centro. La alabanza, la gloria, el poder, todo es para Dios. Estamos llamados a ser una generación que testifica a la siguiente generación. Cuéntales tu testimonio. Las grandes cosas que Dios ha hecho contigo. Cuenta tus experiencias. No nos guiamos por las experiencias, nos guiamos las experiencias, nos guiamos por la palabra de Dios. Pero Dios ha hecho milagros en nuestra vida. A veces quizás nadie los conoce. Son cosas personales, cosas íntimas, por las cuales quizás tú has estado orando y no las has querido divulgar. Y alaba a Dios, vive una vida agradecida. Mi deseo esta mañana es que hayamos entendido y que vivamos con la visión, recordemos que todo cuanto acontece en nuestra vida, aún los pequeños detalles, las cosas más insignificantes, en los momentos duros, en los momentos de bienestar, en todos los momentos, mi deseo es que reconozcamos que nosotros vivimos un milagro cada día, que nuestra vida es un milagro, que la salvación es un milagro, todo es un milagro, los alimentos, todo es un milagro. ¿O no crees que hay milagro? Nada es un milagro. ¿O crees que Dios está activo, que Dios está obrando en su providencia y Dios nos está sosteniendo? Oremos, quiero invitar a la iglesia a orar y tener un tiempo de gracias a Dios, porque el Señor es bueno. Señor, te bendecimos y te damos gracias esta mañana por tu palabra, Señor. Gracias por rescatar nuestras vidas, por hacer el milagro de la salvación, Señor, el milagro de la nueva vida, Señor. Gracias por ser el Dios del milagro, el Dios imposible, Señor. Esta mañana quizás uno de nosotros estaba pasando alguna situación de dificultad, desierto. Quizás adelante de nosotros hay un mar que no podemos atravesar, obstáculos, no sé, Señor, lo que podamos estar enfrentando, Señor. Te ruego que tengas misericordia en nuestras vidas. Si es tu voluntad, Señor, obra milagros, sigue obrando milagros en nuestras vidas. Pero no para asombrarnos, sino para estar agradecidos a ti, para cada día amarte más, Señor. Que nuestros corazones te hayan apegado a ti para siempre, Señor. Cada día reconozcamos que sin ti no somos nada, que te necesitamos en todos los detalles de nuestra vida, en cada paso, Señor, te necesitamos. Hay una vida que te reconoce en todo el caminar. Pido tu bendición para nuestra iglesia y que podamos ser luz en medio de las tinieblas, Señor. Bendícenos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, Dios les bendiga la iglesia y damos gracias a Dios, porque Él es el Dios de milagros, el Dios al que servimos. Amén.